Bueno, vamos a ver los circuitos secuenciales sincrónicos de control. En este caso, bueno, el microprocesador o CPU. Bueno, primero vamos a ver de qué se trata un microprocesador o CPU. Seguramente ustedes ya tienen alguna idea de que toda computadora, teléfono celular, tablet o cualquier dispositivo electrónico en realidad hoy en día tiene un microprocesador adentro, que es el que comanda todas las acciones del dispositivo. Un avión, por supuesto, tienen en general muchos microprocesadores. Acá podemos ver un microprocesador, este de acá, que es el primero que apareció, que era de 4 bits, y fue lanzado por la empresa Intel en el año 1971. O sea, hace relativamente poco tiempo que aparecieron los microprocesadores en el mercado y evolucionaron muy rápidamente. Acá tenemos un Core i7, que es un microprocesador que usan las computadoras hoy en día y que es obviamente de mucha mayor velocidad, capacidad, etc. Bueno, básicamente, ¿de qué se trata? Lo podemos ver como un esquema muy simplificado, como una caja negra que ¿qué va a hacer? Va a recibir señales a una cierta frecuencia. Todo microprocesador siempre tiene que trabajar con un clock externo, una señal de clock externa que le va dando los flancos para ir ejecutando las acciones. Entonces, básicamente va a recibir entradas, va a tener registros internos, o sea, ceros y unos que se van a almacenar en registros internos y va a ir generando salidas. Estas señales, entonces, como dijimos, o unos y ceros, se van a ir modificando al ritmo de la frecuencia de clock, que es una señal externa que necesita. Entonces, acá vemos que se almacenan datos, se reciben y se generan datos. Las entradas, ¿qué pueden ser? Bueno, pueden ser instrucciones que va recibiendo el microprocesador, que ahora vamos a ver lo que son. Estas instrucciones van a estar almacenadas en una memoria externa y se van a ir recibiendo. Pueden ser datos, estos datos pueden provenir o de una memoria externa o de entradas externas, como pueden ser un pulsador, un sensor, por ejemplo un sensor de temperatura que luego se convierte en formato digital para poder ingresar al microprocesador, switches, etc. Cualquier tipo de entrada externa que, por supuesto, se traduce a niveles de tensión que sean comprensibles para el microprocesador. Y por su parte las salidas, estos unos y ceros que va a generar el microprocesador en sus pines de salidas, ¿para qué los va a generar? Bueno, va a poder querer acceder a memoria, va a poder querer leer o escribir a una memoria externa, por ejemplo, a una memoria donde están almacenadas las instrucciones que él tiene que ejecutar, la va a querer leer, una memoria ROM en ese caso, o también va a poder querer escribirle datos a alguna memoria RAM. Y también va a tener salidas externas que pueden ser, por ejemplo, bueno, prender un LED, accionar un switch. Esto, como ya vimos en unidades anteriores, por supuesto, con buffers y con dispositivos que nos generan la potencia para poder manejar motores, luces, cualquier cosa. Entonces, la inteligencia, digamos, del sistema va a estar va a ser ejecutada por el microprocesador. Entonces, un diagrama en bloques de cómo es internamente un microprocesador, lo podemos ver aquí en la figura, donde fíjense tiene tres bloques principales. El primero que vemos es una unidad aritmética lógica, esto ya vimos lo que era, que es la que se ocupa de hacer las operaciones, suma, resta, las operaciones básicas y no tan básicas, y lógicas también. Por supuesto, van a haber distintas ALUs, depende del microprocesador que sea, va a tener ALUs más o menos potentes y en algunos casos de punto fijo y en otros casos también de punto flotante puede ser que tenga. Luego tenemos la unidad de control. Esta es la unidad que va recibiendo las instrucciones y las va decodificando. ¿Esto qué significa? Que recibe una instrucción y genera una acción a partir de la instrucción que recibió. Y también
el último de los bloques principales son registros, que son memorias temporales que van a ir cambiando su valor mientras que se van ejecutando las instrucciones. Cuando se le quita la alimentación al dispositivo, estos registros se borran, ya que se componen con flip-flop, como ustedes ya saben. Bueno, eso es el microprocesador. Ahora, si hablamos de un microcontrolador, lo pueden ver como UC. Un microcontrolador involucra un microprocesador, que es este que vemos adentro, al que se le agregan el microprocesador, las memorias, memoria tanto RAM como memoria ROM, de lectura y escritura, y entradas y salidas. Bueno, ¿cómo se comunica el microprocesador o CPU con las distintas memorias que se le conectan para formar el microcontrolador? Se llama la arquitectura, a esto se la llama la arquitectura que tiene el microprocesador. Entonces, existen dos arquitecturas principales, que son la arquitectura de Harvard, que es la que vemos acá en la parte superior, en la que el CPU o microprocesador tiene bases separados, uno para datos, o sea, a través de las bases de datos, direcciones y control, va a acceder a la memoria RAM. En la memoria RAM va a escribir o leer datos. Entonces, este bus verde que vemos acá va a transportar datos o del microprocesador hacia la memoria RAM para escribirla, o de la memoria RAM para el microprocesador. Y por otro lado, a través de otro bus separado, se va a comunicar con la memoria ROM, en donde va a direccionarla para ir recibiendo las instrucciones que tiene que ejecutar el microprocesador. Entonces, en el bus este verde que vemos acá, solamente se van a enviar las instrucciones que están almacenadas en la memoria ROM hacia el microprocesador. Y luego tenemos la arquitectura de von Neumann, en donde el microprocesador se comunica con bases comunes, o sea, se comparten las bases entre las instrucciones y los datos. Entonces, la memoria RAM y la memoria ROM tienen también conectada, cortocircuitada, digamos, las bases de control, que son comunes, las de direcciones y las de instrucciones. Entonces, acá tenemos el microprocesador que vamos a ver nosotros, es el microprocesador 6800 de Motorola. Es un microprocesador de 8 bits que se utiliza para fines didácticos. O sea, hoy en día no se lo utiliza para ejecutar ninguna aplicación, pero es muy útil para entender cómo es el funcionamiento de un microprocesador básico, y luego, cuando ustedes quieran ir a ver un microprocesador más complejo, simplemente se le agregan registros o se le agregan modos de direccionamiento, o sea, se le agregan distintas características, pero una vez que entienden lo básico de cómo funciona el microprocesador, el 6800 en este caso, les resulta extremadamente fácil poder ir a ver un microprocesador mucho más complejo. O sea, si nosotros nos pusiéramos inicialmente a tratar de entender un microprocesador con un montón de registros, o sea, mucho más grande que el 6800, va a ser un trabajo mucho más difícil, y la verdad que a los fines de entender cómo funciona es lo mismo. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en este. Acá tenemos cómo es la arquitectura del 6800. En este caso, el microprocesador tiene un solo bus de direcciones, que fíjense que es común a toda la memoria. Acá hay memoria RAM, memoria ROM, y es común también a las entradas y salidas. Y el bus de datos también es común a la memoria y las entradas y salidas. Y bueno, el bus de control también. El bus de control en realidad son líneas de control que envía el microprocesador hacia los dispositivos que tiene conectados. Entonces, viendo esta arquitectura, nos damos cuenta que este microprocesador tiene una arquitectura de von Neumann. Entonces, acá podemos ver cómo es internamente el microprocesador.
6800. Entonces, ahora vamos a ver todas las partes que tiene este diagrama. Fíjense que tiene desde acá, estos son buffer, y tienen 16 líneas que salen del microprocesador. O sea, estos son 16 pines de direcciones, por eso la A de address, que el microprocesador tiene para poder acceder a memoria o entradas o salidas externas. Entonces, como tiene 16 líneas, esas 16 líneas me permiten 65.536 valores distintos. Puedo conseguir variando los 16 bits. Entonces puede habilitar 65.536 dispositivos externos. Entonces estas 16 líneas, ¿dónde las vemos? Bueno, acá. Acá tenemos las 16 pines de salida del microprocesador, que son cables directamente que van a ir hacia las memorias y hacia las entradas salidas. Luego podemos ver que tiene acá en la parte abajo, también resaltado en amarillo, tenemos el buffer de datos y 8 líneas que entran y salen en este caso y son la línea de datos. Entonces, en este caso tiene 8 líneas de datos. Si lo vemos, acá se corresponde con 8 pines que pueden ser tanto de entrada como de salida. Y van hacia la memoria de vuelta y hacia las entradas y salidas. Luego tenemos, fíjense, acá tenemos algunas entradas y salidas. Las primeras son 2 entradas, que son la entrada de clock. Como les dije antes, estos microprocesadores necesitan una señal de clock externa para que le genere los flancos e ir ejecutando las acciones siempre a la frecuencia de este clock. Luego tiene también acá podemos ver 2 salidas. Estos estaría dentro del bus de control, estas líneas que vemos acá. En este caso, VMA ya se las he nombrado cuando hablamos de memorias, y es Valid Memory Address. Entonces el microprocesador lo va a poner en 1 esta línea cuando la dirección que tenga en la salida de address, en las 16 pines de salida, sea una dirección que él le está poniendo a propósito, que quiera realmente direccionar a un dispositivo que se encuentra en esa dirección. Porque mientras que se está ejecutando el microprocesador, quizás pueden aparecer basura, digamos, o valores que no se corresponden a nada. Entonces, cuando realmente pone un valor con intención, digamos, lo avisa a través de esta línea. Luego tiene una salida también de read-write, en la que si pone un 0 o un 1 va a indicarle al dispositivo al que está conectado, que va a ser, bueno, por supuesto una memoria, o un dispositivo, un flip-flop, o un buffer, dispositivos de entrada y salida, si los quiere leer o si los quiere escribir. Bueno, luego, ¿qué tenemos? Este bloque que vemos acá es la unidad aritmética lógica. Acá tenemos el esquemita simplificado que vimos al principio. Entonces acá tenemos la ALU, que como dijimos antes hace las operaciones lógicas que ustedes ya conocen. Ya vimos lo que es una ALU, así que bueno, ejecuta esas instrucciones. ¿Con qué datos realiza estas operaciones la ALU? Bueno, los datos con los que va a trabajar la ALU pueden ser datos externos que lleguen a través del bus de datos. Fíjense, acá tenemos la entrada o salida de datos. La ALU puede estar recibiendo un dato de 8 bits para ejecutar. O también, todavía no lo vimos, pero acá tenemos 2 registros de 8 bits, que son el acumulador A y el acumulador B, que son 8 flip-flop, donde el microprocesador almacena datos mientras que se va ejecutando el programa. Entonces, la ALU puede realizar operaciones también provenientes de estos acumuladores. Y el resultado de las operaciones que realiza la ALU o las va a guardar en alguno de los acumuladores o quizás las va a enviar al base de datos. Bueno, eso va a depender de qué instrucción se esté ejecutando. Bueno, y cuando la ALU realice alguna operación,
va a escribir y también en algunos casos para realizar las operaciones va a necesitar información de un registro que también es de 8 bits, que es el registro CCR o registro de códigos de control, que lo vamos a ver después. Pero es un registro entonces que está asociado con la ALU, porque la ALU quizás tiene que hacer alguna operación y necesita información de ese registro, o realiza alguna operación aritmética y va a setear alguno de los bits de ese registro. Bueno, luego tenemos el siguiente de los bloques, era la unidad de control. La unidad de control es la que recibe las instrucciones y en base a el estado en el que se encuentran registros o registros o distintas situaciones en las que se encuentra el microprocesador, va a realizar la acción que corresponda. Por ejemplo, las instrucciones, como dijimos antes, las va a ir recibiendo a través del bus de datos que las va a entregar la memoria ROM, que esté conectada al microprocesador. Entonces, la memoria ROM va a enviar el dato, va a entrar a través del bus de datos y las va a recibir el decodificador de instrucciones. Por ejemplo, si el dato es este número binario, por supuesto tiene que ser un número de 8 bits, porque el bus de datos es de 8 bits en este caso. El decodificador de instrucciones va a entender, cuando recibe este número, él sabe que tiene que borrar el registro A, que es este que vimos antes. Entonces va a ejecutar en el siguiente flanco de clock, va a realizar un clear, o va a borrar, va a poner en 0 al registro A. Bueno, luego tenemos el último de los bloques que componen al microprocesador, es el de los registros. Algunos de ellos ya los estuvimos comentando, pero en este caso, en el microprocesador 6800, posee 6 registros. Estos registros el microprocesador puede acceder porque son internos. ¿Qué significa que no están considerados dentro del mapa de memoria? El mapa de memoria es a lo que accede el microprocesador a través de las líneas de direcciones, que tenía 65K posiciones distintas. Entonces, no necesita acceder a través de esas líneas de direcciones, porque son registros internos. Entonces, el acumulador A y el acumulador B, ya los nombramos antes, son registros de propósito general, que son de 8 bits, entonces quizás el microprocesador va a recibir un dato y lo va a almacenar en alguno de estos registros, y luego va a hacer alguna operación aritmética con el dato que está almacenado en ese registro, y quizás un dato externo, o con el dato que está en una suma, por ejemplo, con un dato que está en el acumulador A, más el dato que está en el acumulador B. Son ejemplos de situaciones que se pueden dar. Luego tiene un registro índice. Este registro es de 16 bits. Fíjense que estos 3 registros son de 16 bits, por eso son el doble de los acumuladores A y B y del CCR. En este caso es utilizado para un tipo de direccionamiento, que es el direccionamiento indexado, que después lo vamos a ver. Entonces, le permite al microprocesador acceder a posiciones de memorias a través de un direccionamiento que se llama indexado. También se lo puede utilizar para almacenar datos de 16 bits, si se quiere. Se podrían recibir dos datos de memoria y almacenarlos en la parte alta y en la parte baja, por ejemplo. Luego tenemos el registro PC, que es el registro del Program Counter, que es el que mantiene la dirección a donde se está, de la memoria ROM, a donde se está leyendo el programa que se está ejecutando. Entonces, cuando el microprocesador tiene que ir a buscar una instrucción a la memoria ROM que tiene conectada, toma el valor que está almacenado en este registro, lo ingresa a sus pines de salida de direcciones de address, pone la dirección valid memory address en 1 y la salida de read en 1, entonces le está avisando a la memoria ROM en qué posición tiene que entregarle la siguiente instrucción. Cuando se realiza el reset del
del microprocesador, este registro se carga con estos dos valores, con los valores que están almacenados en estas posiciones de la memoria ROM. Entonces eso por defecto, cuando arranca el microprocesador, va a la memoria ROM, toma lo que tiene almacenado en las posiciones FFFE y FFFF. ¿Por qué dos posiciones? Porque se supone que la memoria ROM tiene palabras de 8 bits, entonces necesita dos posiciones para completar los 16 bits de este registro. Y ahí almacena la posición donde está la primera instrucción que se tiene que ejecutar del programa. Bueno, luego tenemos el registro de pila o stack pointer. Es un puntero porque le sirve al microprocesador para almacenar la dirección de una memoria RAM externa en donde el microprocesador va a ir guardando o tomando datos de una forma más rápida. Existen instrucciones especiales en las que el microprocesador necesita escribir varios datos seguidos en una memoria RAM y luego las vuelve a tomar. Entonces, ¿en qué posición de esa memoria RAM está accediendo el microprocesador para almacenar esos datos o tomarlos? Bueno, esa dirección se guarda en este registro llamado puntero de pila. Bueno, y luego tenemos el registro CCR, que ya se los había comentado antes, que trabaja en conjunto con la ALU y contiene distintos bits. Es de 8 bits en este caso. Cuando vean otros microprocesadores van a ver que generalmente tienen estos mismos y quizás tienen algunos más, pero los dos más significativos no se usan. Si se los lee, siempre están en 1. Y luego tiene el resto de los bits, son el bit B corta, por ejemplo, lo va a setear la ALU cuando realice una operación y esa operación genere un desborde en complemento a 2. Esto es lo que vimos en la parte de aritmética. Y ustedes sabrían cómo generar este bit. Porque, por supuesto, todo esto que estamos viendo es todo lógica combinacional, menos los registros que son flip-flop. Pero entonces, fíjense, esta ALU tiene compuertas que le van a permitir generar este bit B y entonces setearlo, ponerlo en 1 cuando haya realizado alguna operación aritmética y el resultado sea mayor que 127 o menor que menos 128. Entonces, cuando el resultado de esa operación aritmética excede un número de 8 bits en complemento a 2, va a setear esa bandera. Luego tenemos el bit H. El bit H se setea cuando ocurre un desborde, pero del bit 3 al bit 4. Se lo conoce como half carry, medio acarreo. Y se utiliza también para algunas operaciones aritméticas. Luego tiene el vector, el bit I, que esta es una máscara de interrupción. No vamos a ver lo que son las interrupciones, pero ya la palabra se los dice. Fíjense que el microprocesador podría recibir a través de un pin de entrada, cuando toma cierto nivel, frena lo que está ejecutando y se interrumpe y va a realizar otra cosa. Entonces, si no quiere prestarle atención a esa entrada externa, a esa entrada que lo va a interrumpir, la enmascara. Entonces les pone un 1 para que deshabilitar las interrupciones. Luego tenemos el bit N, que se pone en 1. Esto también lo vimos cómo generar este bit N cuando el resultado de alguna operación sea negativo, si estamos trabajando en complemento a 2. O sea, la ALU opera con números binarios. Entonces, genera ese bit para que si el usuario estaba interpretando los bits como si fueran números en complemento a 2, les va a prestar atención. Si no, no le va a interesar. Pero la ALU le genera estos bits. Luego tiene el bit Z, que se pone en 1 si el resultado de la operación dio 0. Este también lo vimos. Y luego tenemos el bit C, que es el acarreo, que de vuelta se pone en 1
cuando se desborda una operación, cuando se realiza un desborde, como ya vimos. Bueno, ¿qué es una instrucción? Esto ya lo comentamos, ustedes quizás también ya tienen alguna idea, y es simplemente un grupo de dígitos binarios que son interpretados por la unidad de control, como dijimos antes, para determinar qué es lo que tiene que realizar el microprocesador. Entonces, por ejemplo, como ya vimos antes, si el microprocesador recibe este número binario, la unidad de control va a entender que tiene que poner en 0 el registro A. Y entonces, en el siguiente flanco de clock va a realizar esa acción. ¿Qué es un código mnemotécnico o mnemónico? Bueno, es una asignación alfabética simple que representa la instrucción codificada. Por ejemplo, en el caso que queríamos borrar el registro A, habíamos dicho que este número binario era esa instrucción. En el caso del microprocesador 6800, el código mnemónico de esta instrucción es CLRA o CLIERA. ¿A qué llamamos lenguaje de máquina? Bueno, el lenguaje de máquina es propiamente la instrucción binaria que la máquina puede entender. ¿A qué entendemos como programa ensamblador? Bueno, es un programa externo que recibe un programa realizado por un usuario que está expresado en código mnemotécnico, por ejemplo, recibe CLIERA y lo traduce al lenguaje de máquina, o sea, a ceros y unos. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo, un cuadro, quizás para explicar de qué se trata. Tenemos el programador, o sea, ustedes van a estar programando con código mnemotécnico. Entonces van a escribir su programa con estas palabras que existen para que el usuario pueda hacer un programa un poco más, de forma un poco más fácil, porque si no sería imposible programar todo con ceros y unos. Luego, una vez que ya está el programa escrito, programa fuente, en Assembler se llama que está escrito con este código mnemotécnico, el programa ensamblador traduce el programa fuente al lenguaje de máquina. Entonces el lenguaje de máquina, como dijimos antes, es el lenguaje binario que puede ser entendido por la unidad de control. Son los ceros y unos que va recibiendo la unidad de control y va entendiendo qué tiene que hacer. Luego, estos ceros y unos de este lenguaje de máquina es almacenado en una memoria ROM. Entonces, las distintas posiciones de la memoria ROM, en el caso del 6800, cada una de estas palabras va a ser de 8 bits. Se almacenan en la memoria ROM y luego el microprocesador va a ir accediendo a cada una de esas instrucciones y va a ir recibiendo cada una de esas instrucciones y las va a ir ejecutando. Bueno, ¿qué entendemos por ISA o Instruction Set Architecture? Bueno, es un conjunto de instrucciones que el microprocesador puede entender y es capaz de ejecutar. O sea, nosotros vamos a tener un grupo de números binarios limitado, porque si son, por ejemplo, de 8 bits, vamos a tener una cierta cantidad, que son todas las instrucciones que la unidad de control del microprocesador es capaz de entender e interpretar y, por lo tanto, ir ejecutando. En realidad, esto es una simplificación, porque una arquitectura de conjunto de instrucciones abarca más que las instrucciones en sí, abarca también qué registros se van a utilizar, el tamaño de memoria que se va a utilizar, el tipo de direccionamiento de memoria, número máximo de operandos, etc. Pero bueno, ustedes como después lo van a ver más en profundidad, por ahora lo que nos interesa saber es que ISA se lo conoce básicamente como qué es lo que el microprocesador puede entender. Entonces, cada microprocesador va a tener su propio grupo de instrucciones que puede ejecutar. Entonces va a tener distintas ISAs.
Entonces, el programador va a decir, bueno, quiero programar este microprocesador, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a fijarme cuáles son las instrucciones de este microprocesador y en base a ese set de instrucciones va a generar su programa. Luego un compilador lo va a traducir a los ceros y unos de ese microprocesador. Y si quiere programar otro microprocesador, bueno, va a tener que ir a buscar el set de instrucciones de ese microprocesador y a partir de ese va a realizar el programa. Generalmente, cada uno de estos sets de instrucciones son propietarios, se requieren licencias para poder programarlos, etc. En realidad la tendencia es que el programador programe a un nivel más alto, por ejemplo en C. Entonces puede realizar programas más complejos al estar en un nivel más alto y luego un compilador va a traducir ese programa que está hecho en C según el set de instrucciones de cada uno de los microprocesadores y va a generar luego, bueno, el binario correspondiente para cada uno. Bueno, se han desarrollado ISA o set de instrucciones libres con la idea de unificar y que sea posible que distintos microprocesadores puedan compartir un mismo ISA. Entonces, en 1994 apareció el Spark V8, en 2000 apareció el OpenRISC y en el último, que quizás está teniendo un poco más de éxito, es en 2010 que apareció el RISC-V. Bueno, en el caso del microprocesador que vemos nosotros, que es el 6800, tiene un set o un conjunto de instrucciones que son 72. Pero con las variantes de direccionamiento, en realidad esas 72 instrucciones se convierten en 197. Y en algunos casos requieren desde 1 hasta 3 bytes por instrucción para ser almacenados en la memoria, ¿no? Entonces, estas 72, ¿qué son? Por ejemplo, una instrucción va a ser sumar, otra va a ser restar, otra va a ser tomar un dato. ¿Y por qué dijimos que se convierten en 197? Bueno, porque yo dentro de las que quiero sumar voy a tener la opción de sumar el acumulador A como lo que tengo en el acumulador B. O quiero, si no, hacer la suma de lo que tengo en el acumulador A con lo que está almacenado en algún dato en alguna posición de la memoria RAM. O quiero sumar el acumulador A con un dato que lo voy a escribir en la memoria RAM luego de la instrucción. Y así. Entonces, por eso es que cada una de estas instrucciones tienen sus variantes según cómo se acceden a los datos con los que se van a trabajar. Bueno, entonces esto es lo que decíamos recién. Además de la acción a realizar, que son estas 72 acciones, la instrucción tiene que decirle al microprocesador cómo acceder a los datos. A esto es a lo que conocemos como modos de direccionamiento. Bueno, los modos de direccionamiento que tiene el 6800 son los siguientes. El primero y el quizás más sencillo es el implícito o inherente. Se utiliza instrucciones que se refieren a los acumuladores internos, los registros internos. El acumulador son los registros A y B o a otro registro que tenga de los que tiene el microprocesador y ocupan un solo byte. Por ejemplo, la instrucción ABA, ¿qué hace? Realiza la suma de lo que tiene el acumulador A con lo que tiene el acumulador B y lo guarda en el acumulador A. Entonces suma de acumuladores. Lo que está en el acumulador A, por ejemplo, puede estar el valor 1, le suma lo que está en el acumulador B, que puede ser el valor 2. El resultado le da el número 3 y ese valor lo almacena en el acumulador A. Entonces, fíjense, la instrucción ABA, este es el mnemotécnico, el que escribiría el programador, que está haciendo un programa en Assembler. En la memoria, cuando el compilador la convierte al lenguaje de máquina, la convierte en el número 1B, en hexa. El binario de 1B va a ser el valor que se almacena en la memoria ROM
para que cuando el microprocesador reciba esta operación, reciba esta instrucción, tiene que realizar todos los pasos que dijimos recién. Estos pasos los va a realizar con cada flanco de clock. Entonces fíjense, una sola instrucción desata o genera 3 acciones que van a ser tomar lo que está en el acumulador A, tomar lo que está en el acumulador B, hacer la suma en la ALU y el resultado guardarlo en la acumuladora. A su vez la ALU va a setear el CCR según el resultado que le dio esta operación. Como no dio 0, por ejemplo, el bit Z lo va a poner en 0. Como no hubo desborde, el bit de acarreo también lo va a poner en 0 y así va a setear los registros de CCR. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Clear A, ese es el que venimos viendo, que es la instrucción, es el 4F, el valor 4F hexadecimal. Pon la acumuladora en 0. Después tenemos DEC B. ¿Qué hace? Toma lo que está en el acumulador B, por ejemplo el valor 2, puede haber cualquier valor, le resta un número y lo guarda, lo vuelve a almacenar en el acumulador B. O sea, lo decrementa en 1. Luego tenemos la instrucción test A, que en este caso lo que realiza es, se fija si el acumulador A tiene el valor 0 y si el acumulador A tiene el valor 0, setea los bits N y Z. O sea, según el valor que haya en la acumuladora, afecta a estos 2 bits del CCR. Fíjense que todas estas instrucciones ocupan un solo byte de memoria, una sola posición de memoria de 8 bits, y utilizan el direccionamiento implícito, porque no necesitan darle ningún otro argumento. Con la instrucción, el microprocesador ya sabe qué hacer. Bueno, y después tenemos otra instrucción que es INX también, INX, que incrementa en 1 el registro de índice. El registro de índice lo vimos que era un registro de 16 bits, es uno de los registros internos del microprocesador, y lo que realiza el micro cuando recibe esta instrucción, o sea, recibe el valor 8 y toma el registro índice, lo incrementa en 1 y lo vuelve a guardar en el registro de índice. Bueno, después tenemos la instrucción TSX, carga el registro índice con el valor que tenía en el registro pila más 1. Entonces, al valor que estaba en el registro SP, el stack pointer, le suma 1 y eso lo guarda en el registro índice. Como son dos registros de 16 bits, no hay problema. Bueno, la instrucción NOP, que es el valor 1, no realiza nada, solamente genera un retardo de 2 ciclos de clock y se utiliza para ajustar lazos de tiempo. Luego tenemos el modo de direccionamiento inmediato. En este caso, el microprocesador recibe la instrucción y esa instrucción va a necesitar un argumento que va a ser el siguiente dato que está escrito en el programa. Por eso en este caso involucra 2 bytes que están en la memoria. Cuando afecta al registro índice o al puntero de pila, que son de 16 bits, en esos casos va a utilizar 3 bytes. Entonces, lo primero que va a ser la instrucción, o sea, lo primero que va a recibir el microprocesador va a ser una instrucción, por ejemplo, hacer una suma, y el segundo va a ser el valor con el que tiene que realizar esa suma. Entonces, por ejemplo, esta instrucción, add b. La instrucción add b, ¿qué me hace? Le suma al acumulador b un valor. ¿Qué valor? El que sigue a continuación. En este caso, 8D, en hexadecimal, ¿no? Entonces, fíjense que esto se traduce al lenguaje de máquina como CB, es la traducción de add b, y 8D es 8D. Entonces, ¿qué hace esta instrucción? Bueno, cuando el microprocesador recibe esto, toma lo que está en el acumulador B, le suma el valor 8D y el resultado lo vuelve a almacenar en el acumulador B. Entonces, si por ejemplo en el acumulador B estaba el valor 2, le suma el valor 8D, el resultado le da 8F y 8F lo almacena en el acumulador B. Fíjense que para indicarle
al microprocesador que esto es un dato, es que aparece este numeral acá adelante. Y el signo pesos significa que el número que está a continuación está en formato hexadecimal. Acá tenemos otro ejemplo. Compa, numeral, porque estamos trabajando con direccionamiento inmediato. Pesos, porque estamos representando el valor en hexadecimal. En realidad, este numeral y este pesos son pseudo instrucciones que las va a usar el compilador para traducir al lenguaje máquina. Entonces, cuando el compilador ve este numeral, entiende que lo que sigue a continuación es el valor que tiene que almacenarlo directamente. O sea, estos son los datos que están almacenados en la memoria ROM. 81 en una dirección y en la dirección siguiente 56. 81 se corresponde con comp A, 56 es el valor que tiene que comparar. Bueno, ¿y qué hace esta instrucción? Compara lo que está almacenado en el acumulador A con el número 56 en este caso. Y según esta comparación, setea el registro CCR. Luego tenemos otro ejemplo, EOR-B, numeral pesos 39, hace directamente la operación OR exclusiva con lo que está en el acumulador B y el número 39. Y el resultado lo guarda en el acumulador B. Entonces fíjense que en todos los casos estamos dándole la instrucción, luego el número con el que tiene que hacer esa operación. Para que el compilador lo entienda, que se trata de un direccionamiento inmediato, le ponemos el numeral adelante del valor. Y luego tenemos otro ejemplo, en este caso LDX, numeral pesos, fíjense que este número es de 16 bits, o sea son 4 dígitos hexadecimales que los convertimos en 16 bits, ¿no? Cada dígito hexadecimal se corresponde con 4 bits, si se acuerdan. Entonces, ¿qué significa? En este caso, estamos ocupando 3 bytes, es lo que decíamos acá. Como estamos operando con el registro índice, y el registro índice es de 2 bytes, o sea, de 16 bits, necesitamos ponerle dos posiciones de memoria más. Tenemos que ocupar con los 16 bits que en este caso se van a cargar en el registro índice. Porque esta instrucción lo que me dice es, cargame el siguiente valor en el registro índice. Y el siguiente valor son 16 bits, porque el registro índice es de 16 bits. Bueno, luego tenemos el direccionamiento extendido. En este caso, ocupa 3 bytes, siempre ocupa 3 bytes. Y se ingresa como la operación, por ejemplo, add A, y luego la dirección de memoria de la que tiene que tomar el dato con el que va a operar. Por ejemplo, add A, ¿qué hace? Fíjense, trabaja con la acumuladora, toma lo que está en la acumuladora, le suma lo que está almacenado en la posición de memoria 1805, 1805, y el resultado lo vuelve a guardar en la acumuladora. Entonces, ¿qué tiene que hacer el microprocesador? Cuando recibe primero recibe la instrucción BB y entiende que tiene que ir a buscar ahora que para completar esta instrucción le faltan 2 posiciones más de memoria. Entonces, lee de la ROM lo siguiente, que es la parte alta de una dirección, y lo siguiente va a ser la parte baja de la dirección. Ahora, con esta dirección, una vez que tiene la instrucción completa, el microprocesador direcciona la memoria RAM, o en realidad direcciona esta memoria, pone este valor en su salida de address, direcciona algo externo que va a ser seguramente una memoria RAM, o podría ser también una memoria ROM, porque es un dato que va a leer. Entonces, al poner en su salida de address este valor, va a estar habilitando la memoria RAM, o la memoria ROM, o sea, va a estar habilitando una posición de memoria, va a recibir el valor que está almacenado en esa posición de memoria,
se lo va a sumar a lo que tenía el acumulador A, que en este caso tenía el valor 5, le suma el valor 1, que es lo que está en la posición de memoria, y el resultado lo vuelve a guardar en el acumulador A. Bueno, luego tenemos el modo de direccionamiento directo. En este caso es muy parecido al que vimos recién, al extendido, pero en este caso se utilizan solamente 2 bytes de memoria porque se le va a indicar al microprocesador que luego de la operación, luego de la instrucción, se le va a dar una dirección en la que tiene que ir a tomar el dato con el que va a trabajar, pero implícitamente se va a estar trabajando en la parte más baja de la memoria externa. Porque los 2 primeros bytes o los 8 primeros bits de esa dirección van a ser 0. Entonces nos vamos a estar restringiendo a las 256 posiciones menores, o sea, desde 0000 hasta 00FF de memoria. Entonces va a acceder solamente a esa zona de memoria con este tipo de direccionamiento. Por ejemplo, STAB pesos FF. Se traduce en D7FF. ¿Qué significa? Esta instrucción guarda lo que tiene en el acumulador B, lo guarda en una posición de memoria. ¿Qué posición de memoria? Bueno, FF. Pero las direcciones de memoria son de 16 bits, no son de 8 bits. Entonces, el microprocesador está entendiendo que la parte alta de esa dirección son ceros. Entonces, fíjense, en este caso, pone en su salida de address el valor 00FF, genera ese valor en sus 16 líneas de direcciones. De esa forma habilita, en este caso sí, tiene que ser una memoria RAM o algún dispositivo de salida, como un flip-flop, por ejemplo. Y una vez que puso esa dirección en las líneas de salida de address, envía el dato que está almacenado en el acumulador B a través del bus de datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si estaba el valor 6 en el acumulador B, ese valor 6 va a viajar por el bus de datos y se va a almacenar en la posición 00FF de una memoria RAM externa. Bueno, luego tenemos el direccionamiento indexado. En este caso es un direccionamiento que es relativo al registro de índice. El registro de índice es el registro IX que vimos antes, que vimos que era un registro interno del microprocesador de 16 bits. Entonces, este direccionamiento requiere 2 bytes. El primero es el operando y el segundo es un byte de desplazamiento que se suma a la dirección que ya está almacenada en el registro índice. Entonces, por ejemplo, el registro índice suponemos que tiene cargado el valor 2047. ¿Por qué 16 bits? Porque es un registro de 16 bits, como vimos antes, que coincide con el tamaño de las direcciones, que también son de 16. Entonces, si el microprocesador recibe la instrucción addb 48,x, en realidad recibe EB48, ¿no? Esto es lo que escribiría el programador en Assembler. Se traduciría en estos números y esto es lo que se almacena en la memoria. Entonces, ¿qué significa este coma X? Significa que está utilizando direccionamiento indexado. Entonces, ¿qué va a hacer el microprocesador? La instrucción que tiene que hacer es, a lo que esté en el acumulador B, le tiene que sumar lo que está en la posición, la dirección que está en el registro de índice, más el desfasaje 48 en este caso. Entonces, ¿qué dirección es entonces a la que tiene que acceder? Bueno, está sumada 28F. Entonces va a sumar lo que tiene el acumulador B, que por ejemplo puede ser el valor 6, más, fíjense lo que está en la posición 28F. Porque para encontrar esta dirección, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que acceder al registro índice y sumarle el desfasaje que le llegó luego de la instrucción. Una vez que tiene la dirección a la que tiene que acceder, toma el dato, que puede ser el valor 1,
le suma a lo que tiene guardado en el acumulador B, le suma el valor que estaba en esa posición de memoria, y ese resultado es el que guarda en el acumulador B. Bueno, luego tenemos otro ejemplo, clear 6AX, o sea, estos son los números binarios o hexadecimal en realidad que va recibiendo el micro. Pone un 0 en clear, que pone en 0, pero ¿qué posición de memoria? Bueno, la posición de memoria en la que estaba el registro de índice más el desfasaje de 6A, eso le da la posición 2000B1, entonces esa posición de memoria la pone en 0. ¿Cómo hace el microprocesador? Bueno, a través de sus líneas de address pone este valor en binario, lo pone en las 16 líneas de salida, eso van a habilitar una posición de memoria RAM que va a estar habilitada y le va a decir, bueno, te voy a escribir. Y a través del bus de datos le va a mandar 8 ceros y esos son los que se van a escribir en esta posición de la memoria RAM. Luego tenemos LDX08X. En este caso, fíjense que LDX, esta X ya nos está indicando que es una instrucción que involucra el registro de índice. O sea, está cargando, LOADX está cargando un valor en el registro de índice. Entonces, fíjense, el valor que estaba en el registro de índice era 2047. Le suma el valor 8, bueno, le da 2004F. Este es la posición de memoria a la que va a ir a buscar los primeros 8 bits, los va a cargar en los 8 bits más significativos del registro de índice. Y como el registro de índice es de 16 bits, tiene que ir a buscar a la siguiente posición de memoria, va a ser 204F más 1, o sea, a la 2050, va a tomar esos 8 bits siguientes y los va a cargar en la parte menos significativa del registro índice. Bueno, cuando esta instrucción, por supuesto, esta última que vimos, modifica el valor del registro índice porque está cargando un valor externo en el registro índice, pero las anteriores utilizan el registro índice pero no le modifican el valor. Se lo utiliza como una referencia. Bueno, luego tenemos el direccionamiento relativo al PC y se usa en las instrucciones de bifurcación. Estos que son saltos, cuando queremos hacer siempre los programas tienen en algún momento que tomar alguna decisión, entonces se van a bifurcar. Significa saltar si se da cierta condición y si no, seguir el programa. Entonces, estas bifurcaciones o estas instrucciones utilizan direccionamiento relativo al PC. PC, que es el registro PC, es el que vimos antes también, que es un registro de 16 bits en los que está almacenado la dirección de la memoria ROM donde se está leyendo la instrucción. Entonces, bueno, en este caso requiere 2 bytes. El segundo es el corrimiento en complemento a 2 con respecto al valor que tenga el registro de PC en ese momento. Entonces, ¿cuánto va a poder saltar? ¿Cuánto se le va a poder sumar al registro? Como está en complemento a 2, al registro, que es de 16 bits, se le va a poder sumar o restar 127 o menos 128. Entonces se va a poder cambiar la ejecución del programa 127 lugares hacia adelante, si se le suma el valor 127, que es el más grande, que podemos representar en complemento a 2, el número positivo más grande, con 8 bits, y si no le podemos restar el menos 128, o sea, restar el 128, hacia atrás. Por ejemplo, si estamos ejecutando un programa, entonces se está leyendo esta posición de memoria, 1018, de una memoria ROM, se lee esa posición, se recibe una instrucción, 20. El micro sabe que tiene que ir a leer la siguiente posición para recibir el siguiente valor. Entonces justo era BRA 32. Entonces, BRA significa que salte. Siempre que vaya a ejecutarse el programa a partir de otra posición. ¿Y cuál es otra posición? O sea, que vaya a leer otra posición de la memoria ROM donde está almacenado el programa. Entonces, tiene que tomar
el valor que tiene el PC en ese momento, que va a ser 101A, porque 1018 estaba el 20, 1019 estaba el 32 y 101A es el valor con el que se quedó el registro PC esperando para ir a buscar la próxima instrucción. Pero como recibió esta instrucción, en vez de ir a buscar lo que está en esta posición, le va a sumar el valor 32, que es el que aparece acá. Entonces la próxima instrucción la va a ir a buscar en la posición 1004C. Entonces fíjense que va a ser un salto. Esto bra viene de branch, de saltar en inglés. Entonces se viene ejecutando, lee la posición 1018, 1019, 1001A, iría a buscar la 1001A, pero en vez de ir a buscar la 1001A, salta a la 1004C. Bueno, otro ejemplo es BEQ 0F, por ejemplo. 0F es el offset, la instrucción es BEQ. Entonces, ¿qué hace BEQ? Branch if equal, salta si el bit Z del CCR está en 1. Si el bit Z del CCR está en 1, ¿qué hace? Toma el contenido del PC, que dijimos que en este caso ya estaba en 101A, porque en 1018 está el BEQ, en 1019 está el 0F, y ya estaba preparado el PC en 101A para ir a buscar la siguiente instrucción. Pero ahora en vez de ir a buscar esa instrucción, le tiene que sumar el 0F y la próxima instrucción la va a ir a buscar a la posición 1029. Y si el bit Z no estaba en 1, sigue el programa por donde quedó, que era 101A. O sea, va a la memoria ROM y toma la siguiente instrucción a partir de esta dirección. Bueno, tenemos otro ejemplo, BPL, de vuelta. En este caso va a saltar, pero si se da la condición de que el bit N está en 0. Si el bit N está en 0, salta a la posición en la que estaba antes más de 6 lugares hacia adelante. Perdón, en este caso, fíjense, como el número de 6, si lo expresamos en binario, es este que vemos acá, es un número negativo, porque dijimos que este delta estaba expresado en complemento a 2. Estos dos que vimos antes, el 32 y el 0F, eran números positivos, pero el D6 es un número negativo. Entonces, si analizamos, a ver, entendemos o buscamos saber de qué número se trata, podemos ver que es el número menos 2A. Entonces, ¿qué va a hacer? A la dirección en la que se encontraba el PC, que es 101A, que es a donde iba a ir a buscar el dato, si se dio la condición, le resta 2A, entonces va a saltar a la siguiente posición 0F, F0. O sea, fíjense que saltó hacia atrás. En vez de saltar adelante, saltó hacia atrás. Y entonces la próxima instrucción que va a ejecutar va a ser la que se encuentre en esta dirección de la memoria ROM. Y si no se da la condición, bueno, continúa el programa, va a buscar de la memoria ROM la posición en la siguiente posición. Bueno, acá tenemos la tabla de instrucciones del 6800. Fíjense que tenemos acá las operaciones de una forma que el programador puede entenderlas. Fíjense, add, que suma, and, realiza la operación AND, clear, que es borrar, poner en 0, comparar, bueno, y así. Acá tenemos el mnemotécnico que tenemos que utilizar cuando queremos hacer cada instrucción. Fíjense que según la operación que yo quiero hacer, tengo para elegir el direccionamiento que quiero usar. Entonces tenemos inmediato, directo, indexado, extendido, implícito. Acá me dice cuál es la operación que se realiza. Por ejemplo, add A y add B tengo. Add A me hace lo que tengo en A más, bueno, según el modo de direccionamiento que yo esté usando, me va a sumar o un valor, si es inmediato, el valor que me aparece después. Yo voy a poner add A, numeral, pesos y el valor. Si es directo, el micro tiene que ir a buscar a la memoria con qué valor le va a sumar a A
O sea, yo le voy a entregar al microprocesador a qué dirección de memoria tiene que ir a buscar el valor que quiero que le sume a A. Y me voy a restringir, como es el direccionamiento directo, a las 256 posiciones más bajas de la memoria, o sea, de 0000 a 00FF. Si estoy usando direccionamiento indexado, bueno, yo le voy a dar de vuelta, le voy a dar una dirección de memoria, pero no se la digo directamente. Le digo, fíjate qué valor tiene el registro índice, sumale este desfasaje que yo te estoy dando después de la instrucción y a esa dirección de memoria anda a buscar el valor que quiero que le sumes a A. En el caso del extendido, le pongo ADA y después de la instrucción los 16 bits, que es la dirección de memoria donde tiene que ir a buscar el valor. Implícito no tiene, porque no tiene sentido implícito. Entonces, fíjense que una misma instrucción, acá tenemos los códigos de operación, tiene distintos códigos de operación según el direccionamiento con el que lo estoy usando. Entonces fíjense que eran 72 instrucciones, pero como para cada instrucción yo tengo distintas formas de decirle el argumento, cómo tiene que ir a buscar el argumento, bueno. Después esta ondita que ven acá son los ciclos de clock que le lleva a realizar esa operación. En este caso, con 2 ciclos de clock, el microprocesador hace A más el dato que recibió y lo guarda en la acumuladora. Obviamente que le va a llevar menos ciclos del reloj que si tiene que ir a buscarlo a la memoria externa, que en el caso directo le lleva 3 ciclos de clock y en el caso extendido le lleva 5 ciclos de clock. Indexado, perdón, le lleva 5 y extendido le lleva 4. ¿Por qué indexado le lleva tanto? Porque en el caso del indexado tiene que tomar el valor que está en el registro de índice, sumarle el desfasaje que yo le estoy dando y recién ahí tiene la dirección para ir a buscarla en una memoria externa. Entonces es lógico que le va a llevar más ciclos de clock. Bueno, y luego tenemos acá, esto que vemos acá es el registro CCR, son los bits del registro CCR, y donde tenemos la flecha hacia arriba y hacia abajo significa que el microprocesador realiza esta instrucción y modifica esos registros, esos bits de este registro. Entonces, si realiza esta suma y el resultado da 0, va a poner un 1 en el bit Z. Si realiza esta suma y el bit más significativo, el bit 7 del resultado, está en 1, el bit N lo va a poner en 1. Y así, cuando tienen un punto significa que no lo modifica, que la instrucción no modifica a ese bit del registro. Bueno, tenemos CCR, tenemos las distintas formas de direccionamiento, el ejemplo de add, y acá tenemos otra parte de la tabla de instrucciones donde tenemos, estas son todas las instrucciones que trabajan con el registro índice, los que tienen X son el registro índice, que son los registros internos del micro que vimos antes, de 16 bits, y los que tienen S son las instrucciones que trabajan con el registro de puntero de pila. Entonces, por ejemplo, voy a querer decrementar en 1 el puntero de pila. El valor de 16 bits que tiene, le resto 1 y lo vuelvo a guardar en el registro de pila. Y así, bueno, acá tenemos la explicación de cada una de las instrucciones. Y acá tenemos cómo de vuelta si modifican o no el CCR. Algunos tienen acá, bueno, una aclaración, pero bueno, no nos vamos a meter tan en el detalle. Acá tenemos la parte de la tabla de instrucciones que trata de los branch o los saltos condicionales que vimos antes, que estos son los que usan direccionamiento relativo. Entonces acá tenemos el código de operación, acá tenemos cuántos ciclos de clock les lleva a hacer esta operación y acá me olvidé de decirles antes que la tercera columna es cuántos bytes ocupa la operación. Y acá tenemos lo que realiza. Acá en este caso lo que tenemos es que testea para ver si realiza este salto o no. En el caso de BRA siempre salta, entonces no testea nada. Y no afecta en el CCR. Ninguno de estos afecta el registro CCR. Bueno, según qué queramos implementar, vamos a tener distintas
dispositivos para elegir qué es lo que queremos implementar. O sea, lo que vimos ahora es un microprocesador, que son lo más básico, digamos, porque tiene simplemente los bloques que decodifican las instrucciones, realizan operaciones aritméticas y registros que almacenan datos internos, como ya vimos recién. Después tenemos el microcontrolador, que involucra el microprocesador, más ya en el mismo integrado está las memorias RAM y ROM y los dispositivos de entrada-salida, para que el micro pueda prender una luz, un LED, pueda recibir a través de un pulsador, bueno, etc. Entonces son un poco más complejos. Luego tenemos los DSP, que son Digital Signal Processors, que en este caso agregan, además de el microprocesador, las memorias y las entradas y salidas, agrega una unidad de cálculo de punto flotante. Entonces se utilizan ya para hacer operaciones procesamiento de señales en los que es importante utilizar punto flotante. Después tenemos las FPGA, que las vamos a ver más adelante. En este caso se tratan de compuertas. Esto ya tiene otra estructura. En este caso ya no estamos hablando de la estructura que vimos en el microprocesador, donde va recibiendo señales de clock, va recibiendo instrucciones y va ejecutando, como si fuera una máquina de estado, que lo vamos a ver más adelante. En el caso de una FPGA, directamente son compuertas que están sin conectar, entonces se puede implementar cualquier circuito digital, según las conexiones que se hagan en esas compuertas. Y luego tenemos lo más nuevo que se está utilizando ahora, que son dispositivos que integran FPGA, donde se puede hacer cualquier circuito digital, combinacional o secuencial, más microcontroladores. Entonces, esta es una alternativa cuando se van a realizar sistemas mucho más complejos.